Hace ya algunos años, recuerdo un sermón de los que me gustan, un sermón cristocéntrico. Un pastor mencionó una cita y dio el nombre de quién era el autor de esa cita. El mismo se llama Philip Yancey. Philip Yancey es un periodista norteamericano, es un escritor que por su convicción personal él es evangélico. Ha sido un escritor prolífico de libros fundamentalmente y centrados en Cristo. Me llamó la atención la cita, pensé en ese momento, pero ¿cómo? Esto lo ha dicho alguien que no es adventista, lo tendríamos que haber dicho nosotros. Entonces, picado por la curiosidad, pues empecé a investigar y descubrí quién era él, y de esa manera descubrí su bibliografía. Entonces pedí un libro que me encantó, que yo les sugiero, y de ahí viene un tema que yo he extraído para la reflexión de hoy. Este libro, a ver si se puede ver, este libro se llama El Jesús que nunca conocí. Es un libro precioso, es un libro imperdible, es un libro que a mí me ha ayudado mucho. Considero que es un libro de aquellos, como bien nos dice Dios, que aunque no están en este redil, sin embargo oyen su voz. Es una voz potente que centra su vida y sus escritos en Cristo Jesús. Y la reflexión que quiero compartir con vosotros, la voy a leer, no quiero quitarle la riqueza, ni del mensaje ni literaria que tiene. Eh, por eso voy a leer un acontecimiento que le tocó vivir a este hombre y la lección de vida que le dejó a él. Él escribe en este libro, El Jesús que nunca conocí, en el capítulo 8, lo titula La misión, la revolución de la gracia. Y dice así: al leer los evangelios con mi clase de Chicago y al ver las películas acerca de la vida de Jesús, fuimos advirtiendo un patrón sorprendente. Cuanto más ofensivos eran los personajes, más cómodos parecían sentirse junto a Jesús. Personas así encontraban atractivo a Jesús: un paria social samaritano, un oficial del ejército del tirano Herodes, un colaboracionista recaudador de impuestos, una mujer que había sido poseída por 7 demonios. Por el contrario, otros personajes más respetables habían acogido a Jesús con frialdad. Los piadosos fariseos lo consideraban torpe e mundano. Un joven rico se alejó de él meneando la cabeza. E incluso el liberal Nicodemo buscó reunirse con él bajo el manto de la noche. Le comenté a la clase lo extraño que parecía este patrón, ya que la iglesia cristiana ahora atrae a personas respetables, que se parecen mucho más a quienes más sospecharon de Jesús en la tierra. ¿Qué ha sucedido para que haya cambiado el patrón de la época de Jesús? ¿Por qué no les gusta a los pecadores estar con nosotros? Conté la historia que me había hecho un amigo que trabajaba con los más pobres de Chicago. Se le acercó una prostituta en condiciones horribles, sin techo, con muy mala salud, sin recursos, ni siquiera para comprar comida para su hijita de 2 años. Con los ojos llenos de lágrimas, confesó que había estado alquilando a su hija de 2 años a hombres que se interesaban por perversiones sexuales para mantener su propio hábito a las drogas. Mi amigo casi no soportó los sórdidos detalles de la historia. Sentado en silencio, no sabía qué decir. Por fin le preguntó si había pensado alguna vez ir a la iglesia para que la ayudaran. Nunca olvidaré la expresión de absoluta sorpresa que me mostró en su rostro, me comentaba. La iglesia, exclamó. ¿Para qué? Me harían sentir incluso peor de lo que ya me siento. Hemos creado una comunidad de respetabilidad en la iglesia, le comenté a la clase. Los marginados que acudían a Jesús cuando vivió entre nosotros ya no se sienten bienvenidos. ¿Qué hizo Jesús, la única persona perfecta de la historia,
para atraer a los claramente imperfectos? ¿Y qué nos impide seguir sus pasos en estos días? Alguien de la clase sugirió que el legalismo en la iglesia había creado una barrera de reglas estrictas que hacían sentirse incómodos a los no cristianos. El intercambio de ideas que se produjo en la clase derivó hacia una nueva dirección. Con la narración de los episodios de la confrontación que habían experimentado los sobrevivientes de universidades cristianas y de iglesias fundamentalistas. Les conté de mi propia sorpresa al comienzo de los años 70, cuando el temible Instituto Bíblico Moody, situado apenas a 4 manzanas de la iglesia, prohibía a los estudiantes llevar barba, bigote y el pelo por debajo de las orejas, aunque los estudiantes pasaban todos los días por delante de un retrato al óleo de Dwight L. Moody, hirsuto quebrantador de las 3 reglas. Todos se rieron, es decir, todos excepto uno, Greg, quien se movía nerviosamente en su asiento molesto. Pude ver primero se ruborizaba, para luego quedar pálido de furia. Finalmente Greg levantó la mano y comenzó a expresarse con ira e indignación. Me dan ganas de irme, dijo, y de inmediato se hizo silencio en la clase. Critican a otros por ser fariseos. Voy a decirles quiénes son los verdaderos fariseos. Son usted, señalándome a mí, y todos los de esta clase. Se creen que están muy por encima de otros que son fuertes y maduros. Llegué a ser cristiano gracias a la iglesia Moody. Ustedes tratan de encontrar a un grupo que pueda mirar con desprecio, se sienten más espirituales que ellos y hablan de ellos a sus espaldas. Esto es lo que hace un fariseo. Todos ustedes son fariseos. Los ojos de la clase se fijaron en mí, esperando que respondiera, pero no tuve nada que decir. Greg nos había atrapado con las manos en la masa. En un giro de arrogancia espiritual, ahora estábamos despreciando a otras personas por ser fariseos. Miré el reloj esperando que me brindara un respiro temporal. No tuve suerte. Indicaba que todavía quedaban 15 minutos de clase. Esperaba que me llegara un chispazo de inspiración que no me llegaba. El silencio se fue haciendo más agobiante. Me sentía avergonzado y atrapado. En ese momento Bob levantó la mano. Bob era nuevo en la clase y hasta el día de mi muerte le estaré agradecido por el rescatarme. Comenzó suavemente, de forma cautivadora. Me alegro de que no te fueras, Greg. Te necesitamos. Me alegro que estés con nosotros y me gustaría contarles por qué vengo a esta iglesia. Francamente, me identifico con la prostituta de Chicago que Philip mencionó. Era adicto a las drogas y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido acercarme a una iglesia en busca de ayuda. Todos los martes, sin embargo, esta iglesia permite que un capítulo de Alcohólicos Anónimos se reúna en la misma sala del sótano en la que estamos sentados. Comencé a asistir a las reuniones de ese grupo y después de un tiempo decidí que una iglesia que acoge a un grupo de alcohólicos anónimos, con colillas de cigarrillos, manchas de café y todo lo demás, no puede estar del todo mal, de modo que decidí venir a un culto. Tengo que decirles que al principio a las personas de arriba las sentía como amenazadoras. Parecía como si tuvieran toda su vida muy bien arreglada. La gente de esta iglesia se viste bastante informal, me parece, pero la ropa mejor que yo tenía eran pantalones vaqueros y camisetas. Con todo, me tragué mi orgullo y comencé a asistir los domingos por la mañana y los martes por la noche. La gente no me rehuyó, incluso me buscaron. Aquí es donde encontré a Jesús. Como si alguien hubiera abierto una válvula de escape, toda la tensión fue desapareciendo a medida que Bob nos hablaba con sencilla elocuencia. Greg se calmó, yo musité una disculpa por mi propio fariseísmo y la clase concluyó con una nota de unidad.
Bob nos había devuelto a un fundamento común, como pecadores igualmente desesperados en nuestra necesidad de Dios. ¿Qué haría falta, pregunté al concluir, para que la iglesia se convirtiera en un lugar donde las prostitutas, los recaudadores de impuestos e incluso los fariseos con conciencia de culpa se pudieran reunir a gusto? Jesús fue el amigo de los pecadores. Les gustaba estar con él y anhelaban su compañía. Entre tanto, los legalistas lo encontraban horrible, incluso repulsivo. ¿Cuál fue el secreto de Jesús que hemos perdido? Es la pregunta que hace Philip Yancey al analizar este acontecimiento en su vida. Y esto, cuando lo leí la primera vez, ya digo, hace años, me retrotrajo a una experiencia personal que yo tuve. Asistí a una iglesia, no importa cuál ni dónde, una iglesia grande, para más de 400 miembros, y ese sábado por la mañana, un sábado caluroso, estaba llena. Yo estaba sentado con una camisa blanca, bien planchada, impoluta, una corbata y sudando, porque yo nunca llevé bien el calor. Y en medio del sermón escuché un ruido de unos pasos que se arrastraban por el pasillo central de la iglesia. Una iglesia que tiene bancos de esos largos, ¿no? Un pasillo central y dos a los costados. Cuando giré la cabeza, como muchos de los que estábamos ahí, la iglesia estaba llena, vi a un hombre con ropas andrajosas, con el pelo largo y totalmente despeinado, con una barba totalmente desarreglada. Y lo primero que se me ocurrió pensar era que era un borracho, un vagabundo. Aunque caminaba arrastrando, no caminaba bamboleante, pero no estaba bien. Avanzó unos metros más y casi cuando había decidido sentarse en uno de los asientos muy cerca del frente, de repente aparecieron 3 diáconos muy bien vestidos. 2 de ellos lo tomaron uno de cada lado del brazo, giraron con él, que se dejó llevar mansamente, no puso oposición, ni pronunció palabra ninguna, y lo sacaron de la iglesia. No sé qué le dijeron y qué hicieron con él afuera. Yo, como tantos otros, consideré que habían actuado correctamente en ese momento. Pero con el correr de los años, cuando mi analfabetismo bíblico y de Dios fue disminuyendo poco a poco, me di cuenta lo mismo y llegué a la misma conclusión a la cual después me cuadró de forma magistral, porque es un profesional de la escritura, es un escritor, Philip Yancey. Me di cuenta que habíamos cometido el mismo terrible error. ¿Quién sabe por qué ese hombre entró a esa iglesia ese día? ¿Quién sabe qué tenía él en su corazón? Los demás prejuzgamos que él estaba fuera de lugar, que ese no era su sitio. Y sin embargo, como bien lo comenta Philip Yancey, cuando uno analiza la vida de Jesús, en su vida, por lo menos, el sitio de ese hombre hubiese sido ahí, junto a Jesús, al lado de él. Y bueno, yo leo simplemente un capítulo de la vida de Jesús para finalizar esta meditación, que está en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 35, que dice lo siguiente: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías. Anunciaba la buena nueva del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a toda aquella gente, se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados, como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos: la mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Por eso, pedidle al dueño de la mies que mande trabajadores a su mies. Esta es la vida de Jesús, esta fue la vida de Jesús, esta fue la constante en la vida de Jesús. Y bueno, yo para terminar esta reflexión, vuelvo a la pregunta
que hizo Philip Yancey al terminar este acontecimiento en su vida, ¿qué nos hace falta a nosotros hoy para que realmente aquellos que necesitan sentir que Jesús está con ellos puedan sentirse atraídos a nosotros hoy enviados, ¿no? Supuestamente enviados para trabajar con la mies? Dejo abierta la pregunta y bueno, abierto también a todos los comentarios que se puedan generar vía internet y con vosotros. Pues gracias, Jorge. Hacemos una ronda para un poquito asentar cada uno de nosotros todo lo que Jorge nos ha planteado. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que el cristianismo tiene más preguntas que respuestas y nos toca a veces recoger vela y ser humilde en el sentido de que bueno, hay cosas que no vamos a tener todos los elementos para poder aseverar y decir, ¿no? Las certezas realmente son las justas, creo yo, pero las suficientes para ir por la vida, las suficientes según. No sé si estáis de acuerdo, pero la pregunta que tú decías, que has lanzado varias, había una que a mí me toca, ¿no? ¿Quién fue Jesús? Y seguramente quién fue Jesús, depende, te responden, depende de a quién se lo pregunten, ¿no? Porque cada uno tamiza a Jesús por su propia vida y por su propia experiencia, ¿no? Pero yo lanzo una nueva pregunta más. Dentro de nuestro cristianismo, de los diferentes cristianismos a los cuales estamos rodeados y asistimos, ¿se sentiría realmente cómodo Jesús asistiendo a una de nuestras iglesias? ¿Se sentiría identificado con la manera en que decimos seguirle? ¿Qué pensáis? A ver, ¿quién se anima? Esther. La pregunta es, te devuelvo la pregunta, si nosotros nos sentiríamos cómodos con Jesús a nuestro lado y con Jesús en el medio, viendo todo lo que estamos haciendo. También. Porque ha planteado Jorge, gracias por la reflexión, no tenía idea de este hombre, de Yancey, pero hay que buscar información y este libro tiene muy buen aspecto, ¿eh? Este capítulo es maravilloso, hay que leer ese planteamiento. Pero fíjate que tú nos dijiste algo que es un poco la respuesta a esa pregunta que acabáis de lanzar. Era un ser perfecto que atraía a la gente imperfecta. Y lo curioso es que, es verdad, se sentía mucho mejor a su lado la gente imperfecta, ¿cierto? La relación que tenían todas aquellas personas a las que nosotros probablemente pues hubiéramos mirado de reojo era completamente diferente a aquellos que se decían, ¿verdad?, perfectos y piadosos. Es una reflexión absolutamente apasionante. La pregunta sería esa: si Jesús se sentara a los bancos de nuestra iglesia hoy, ¿nosotros nos iríamos a sentar a su lado o nos esconderíamos de él? Bueno, yo me temo que me sé la respuesta. Pues José Antonio va a matizar también. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? Nada, aquí no hay nada que matizar. Yo creo que es acompañar la reflexión tan profunda, tan hiriente, Jorge, que has traído, porque nos tenemos que sentir concernidos por ella, ¿verdad? Yo creo que Jesús de lo que carecía era de una mirada de juicio, sino que en su mirada yo creo que para sentirse cómodo los pecadores, vamos a decirlo así, la mirada tenía que ser de salvación, de comprensión, de intentar salvar y no intentar ser partícipe en la condena. ¿Estás mal? Pues espera que yo te voy a poner la puntilla. Decía Jorge, en boca del escritor, una pregunta que está muy bien traída, porque se nota que el autor es escritor profesional, porque ha utilizado un recurso que a mí me gusta mucho. Pregunta una cosa queriendo preguntar la contraria y después, en vez de responder esa cosa que pregunta, responde a la pregunta que en realidad quería hacer. Y la pregunta era algo así como: ¿por qué los pecadores no se sienten cómodos o no recuerdo cómo era, pero no se sienten cómodos en las iglesias, ¿verdad? Algo por el estilo. La gente, digamos, pecadores, marginales, porque el caso que comentaba el autor del libro era realmente terrorífico y marginal. Cuando el autor en realidad quiere hacer una pregunta justo la contraria. Y además la que responde en su desarrollo es la contraria. Y es: ¿por qué los cristianos no nos sentimos cómodos con los pecadores? Porque al final, si los pecadores no se sienten, utilizando la misma palabra que dice el autor, los pecadores no se sienten cómodos, es que hay algo que les provoca rechazo, y es
vernos a nosotros como no queremos mezclarnos con ellos, no dándonos cuenta que formamos parte del mismo rebaño de pecadores. O sea, aquí no hay unos salvos perfectos y unos imperfectos. Y es verdad, es terrible estas sociedades de honorabilidad, esas sociedades de respetabilidad, esas sociedades de perfectos ya, ¿no? Cuando en realidad no lo somos, cuando en realidad estamos en un proceso, es verdad que podemos tener más luz, es verdad que podemos no estar tan hundidos, pero eso tiene un riesgo también, el creer que ya lo hemos conseguido, el creer que somos perfectos, el creer que la salvación ya es por lo bueno que soy y no por la sangre de Jesús, que al final es lo que tapa tanto lo mío como lo de esa mujer que contaba el relato. Richard, quiero escucharte, pero mira, escuchándote a ti primero, José Antonio, yo recuerdo hace unos años que en mi iglesia hubo un hermano que se preocupó en hacer un proyecto para acercarse y para acercar el Evangelio a los presos de la cárcel que había aquí, una de las cárceles que hay en Murcia. Y planteaba alguno así con cierta inquina. ¿Sabéis lo que estáis haciendo? ¿Estáis dispuestos a evangelizar a presos que luego cuando salgan van a venir a tu iglesia? ¿Quieres que en tu iglesia se siente, no sé, un ladrón, un estafador, un abusador, un asesino, un homicida? De acuerdo, lo has pensado bien, ¿no? Lo decía porque había otros que decían, bueno, a lo mejor tendríamos que ir a evangelizar a ingenieros, al colegio de abogados, al colegio de médicos y traer, ¿no? A lo mejor nos interesa más eso, ese tipo de evangelismo, o de qué estamos hablando, ¿no? Richard, ¿de qué estamos hablando? Pues esa es la cuestión, de qué estamos hablando y qué es lo que somos. A mí me ha gustado mucho un comentario que nos ha hecho Esperando un Hombre Nuevo, que me uno a él, dice: gracias, Jorge, por recordarnos lo alejados que podemos estar de Dios cuando actuamos con tan poca misericordia. Y es que a veces se nos olvida quién es Jesús y qué es lo que tiene que ser Jesús en nuestra vida. Y se nos olvida qué es lo que lograba Jesús en la gente y cómo la gente sentía esa gracia, cómo les miraba con tanto amor y con tanta gracia. Jorge me va a entender muy bien, ¿verdad? Es nuestro médico de aquí del equipo. Siempre decimos que la iglesia es el hospital de la gracia, pero en este hospital no nos gusta la UCI. No nos gusta la unidad de cuidados intensivos. Cuando entra alguien grave en extremo, nos molesta. Como los casos que contabas antes, ¿verdad? Cuando entra ese borracho, que eso es directamente una UCI, alguien que necesita ayuda, lo más cómodo es invitarle a que se salga y cuando esté bien, que entre. Cuando lo que necesita es la ayuda en ese momento. Cuando Dios nos lo ha traído por alguna razón y lo ha sentado allí, necesitamos atenderlo allí. Es un hospital en que la UCI o la UTI, como se dice en Hispanoamérica, nos molesta, en el que los enfermos graves tampoco nos gustan y nos gustan, pues eso, los mocos, los resfriados y las cosas que van más o menos a nuestra altura. Y que no se vean mucho tampoco. Claro. Si tienes que toser, como me pasó a mí el otro día, por favor, salte. Y sin embargo, Jesús era alguien de cuidados extremos. Iba a quien lo necesitaba de verdad. Y creo que nos falta mucho por aprender, que tenemos que todavía que aprender mucho de ese amor que Dios nos da y que tenemos todavía que aprender para poder aplicarlo a esa gente que está realmente necesitada de sentir amor y compasión en el peor de los momentos de su vida y de dejar de juzgar, que juzgamos siempre con los ojos, a la primera. No hemos cambiado mucho. Disculpa, Juanfra, yo quería agregar Yo quería agregar algo a lo que tú dijiste, Richard. Y muchas veces no solo olvidamos quién es Jesús, como tú hablas, sino que yo olvido quién soy yo. Y ese es un drama. Y aquí le agrego en forma corta una anécdota más. Después de algunos años de convivir con un chico, un sábado a la noche nos juntábamos a participar de vóley y fútbol indoor, fútbol sala. Y me acerqué a él a conversar. Yo tenía mi grupo. Yo había nacido en una iglesia, habíamos crecido juntos, teníamos un grupo, teníamos un conjunto musical, éramos amigos. Y muchas veces no nos dimos cuenta de que al formar ese grupo, los demás se sentían como excluidos y no se querían acercar a nosotros. Era como la élite de la iglesia. Y cuando me acerqué a hablar con este chico, casi al terminar la conversación, me dice: hoy ocurrió algo
me dice un paradigma, exageró un poco la situación. Ocurrió algo que yo no pensaba y esperaba, que pudiese hablar con uno de ustedes. Claro, cuando decía uno de ustedes se refería a ese grupo. Y yo le dije, ¿por qué decía eso? Y porque yo siempre me voy como me voy y te veo a ti con camisa y con corbata y me digo, yo no puedo llegar a ese nivel, no lo puedo, primero porque no tengo una camisa y una corbata. Yo era adolescente y reaccioné como tal. A partir de ahí yo dije, nunca más una camisa y una corbata. Y la verdad que lo he cumplido. A veces me han cuestionado e incluso pasado a predicar sermones sin corbata, porque al final eso es una costumbre occidental extraña por lo menos a mi propia cultura. Y yo siempre dije qué ridículo es, perdónenme, pero lo pienso. Digo, un africano con 40 grados de calor, con una camisa y una corbata totalmente occidentales. Son las sinrazones que a las que a veces nos sometemos, nos sumimos por vivir en esta sociedad y olvidar quiénes somos. Y al final, simplemente lo único que ha cambiado es que antes eran trajes de vivos colores y filacterias y ahora es el traje, la camisa y la corbata. Y con eso damos una apariencia, pero yo lo que tengo que hacer es recordar quién soy yo. Finalmente yo necesito tanto más de Jesús como cualquiera de aquellas personas. La única diferencia es que yo estaba un poco antes ahí, nada más. Pues seguimos, estamos empeñados en eso. Esto es La Iglesia en Casa, estamos en directo y queremos que sigas acompañándonos. Vamos a seguir avanzando y nos vamos ahora a nuestra tertulia bíblica.